gracias, Yago, por esta invitación y por esta jornada que creo que ya hace mucho tiempo hacía falta tener aquí en España este tipo de jornada. Acabo de venir, como anécdota, acabo de venir de la Expo Biogás de Estrasburgo, en Francia, y verdaderamente allí se ve otro desarrollo que nosotros deberíamos tener, pero que por X o Y motivo no lo tenemos. Bien, como bien decía la colega, pues mi nombre es Joaquín Reina, soy el director de esta empresa, Energy & Waste, que nos hemos asociado ahora al grupo Condorcet. Nos dedicamos al tema de agua, energía y residuos. Como experiencia, pues tenemos más de 15 años en el tema del tratamiento de biogás. La temática, pues, son las tecnologías para la producción de gas natural renovable, lo que se conoce en este caso a partir del biogás, el biometano. Este es el índice que le propongo, el estado del arte, la tecnología para la producción de gas natural renovable. En este caso, inclinaremos hacia las que se utilizan para producir biometano a partir del biogás. Un caso práctico, que es el caso del Grupo ERA, que viene desempeñando esta labor desde, bueno, hace mucho tiempo, desde el 2002 venimos trabajando en este tema. Primero, cuando yo era el director de investigación y desarrollo de este grupo, luego el grupo ERA ha seguido con esta tecnología, también promocionándola y llevando a cabo diferentes e interesantes proyectos. Un caso práctico y, por último, una invitación al curso de formación que impartimos sobre el tema de sistema para la limpieza de biogás. El estado del arte. Bueno, cuando hablamos de biometano ya tenemos que hablar, en este caso, de tres tipos de producción de biometano. El biometano que se produce por el enriquecimiento del biogás, el biometano que se produce por el tratamiento de los gases procedentes de la gasificación de biomasa y el biometano que se produce por el proceso Power to Gas, incluyendo el biometano que se produce por el proceso de biometanización propiamente dicho, es decir, la reacción del hidrógeno con el CO2, pero desde el punto de vista biológico. Para la producción de biometano, en este caso, a partir del biogás, se requiere un proceso de limpieza, digamos, un poco más profundo. De aquí no vamos a eliminar humedad, no vamos a eliminar silosano, no vamos a sulfuro de hidrógeno o hidrocarburo. Aquí es un poco más amplia porque incluye también parte de lo que es la composición básica del biogás, que es el CO2. Eliminar al máximo el CO2 y otros componentes que también forman el biogás, como el oxígeno y el nitrógeno. Pero veremos en este caso qué tecnologías son más aplicables cuando aparecen, en este caso, oxígeno, cantidades apreciables de oxígeno y nitrógeno. Y, bueno, en el caso del biogás se conoce como upgrading o enriquecimiento, sencillamente a la acción de elevar el porcentaje de metano para lograr un valor similar al de gas natural, un PCI constante y elevado. Aquí tienen un esquema que son las vías de producción de biometano. Actualmente ya se hablan de dos vías o de dos generaciones en el tema de biometano. El primero que se produce, el biometano que se produce a partir de procesos biológicos, y segundo, el de los residuos celulósicos, que son procesos termoquímicos, en este caso la gasificación. Aquí tienen, pues, en la parte del biogás, sencillamente, si el biogás no se hace un upgrading o luego un Fischer-Tropsch o luego un proceso de metanación, pues sencillamente tendríamos la utilidad de producción de energía térmica o calor, al igual que en el caso de gasificación. El biogás se enriquece sencillamente eliminándole el CO2 y ya a partir de aquí se obtiene el biometano, y el biometano ya se puede, pues, dirigir a lo que es para la movilidad de vehículos o para la inyección a la red de gas natural, aunque también como tal, como biometano, sirve para producir otros productos. ¿Cuáles tecnologías existen actualmente? Actualmente se pueden hablar de 6 tecnologías que existen en el mercado. La absorción química, que utiliza reactivos selectivos y baja presión. Lavado con agua, que es un lavado físico, proceso físico. Alta presión y bajas temperaturas. Aquí encontramos con recirculación de agua, sin recirculación de agua. El más aplicado por economía del proceso es con recirculación de agua. Lavado con solvente orgánico, que también es el caso parecido al lavado con agua, lo único que aquí se obtiene un solvente orgánico que tiene alta capacidad de absorción de CO2. La técnica de absorción, también molecular, o tamaño, en este caso, basado en el tamaño de las moléculas, y aquí tenemos estas 3 opciones: presión oscilatoria, que es la más aplicada, temperatura y elasticidad oscilatoria. La separación criogénica, que
para ello se necesita conocimiento del punto triple y la diferencia de los puntos de ebullición de los diferentes componentes que conforman al biogás, en este caso el CO2 y el metano. Y por último, separación por membrana, en este caso basado en la permeabilidad de una membrana. Ante todo, estas no son tecnologías nuevas, Lo que es nuevo es el biogás, la materia que vamos a tratar. Todas estas tecnologías están aplicadas en el gas natural y se aplican actualmente en el gas natural. Lo que sucede es que la materia, es decir, digamos que el gas natural tiene una composición de CO2 máxima de un 15% y se considera, por tanto, un sistema ideal a la hora de tratarlo desde el punto de vista de proceso químico. Al tratarse de biogás que tiene por encima de un 25% de CO2, llegando en algunos casos a alcanzar el 48 o el 50% de CO2, ya aquí los fenómenos de transporte de masa y de calor desde el punto de vista de proceso hay que tenerlo en cuenta y, por tanto, las dimensiones de estos equipamientos difieren respecto a lo que se usa en el caso del gas natural. De estas 6 tecnologías, actualmente las que más se están aplicando en el mercado, pues la absorción química, ha perdido un poco de peso el lavado con agua, la técnica de absorción y la separación por membrana. Aquí tienen, por ejemplo, un diagrama de flujo de lo que es y de sus características fundamentales de lo que es un proceso de amina. Es una reacción sencillamente ácido-base, por eso se dice que el reactivo es selectivo porque solamente ataca a los gases ácidos como es el CO2 y el sulfuro de hidrógeno. Bien, lo bueno de esta tecnología es que trabaja a muy baja presión. 100 milibares son suficientes para aplicar esta tecnología y obtener un excelente resultado y satisfacer todas las necesidades energéticas del proceso desde el punto de vista neumático o de movimiento del gas. Aquí no se separa el oxígeno ni el nitrógeno, tiene un consumo, es la que mayor consumo energético desde el punto de vista térmico tiene, pues necesita calor para la regeneración del solvente, posibilidad del aprovechamiento de excedente, en este caso de los casos de alguna fuente industrial, como son un motor de cogeneración, lo cual abarataría los costes de explotación. Y una de las ventajas que tiene, además de trabajar a baja presión, es que se obtiene una corriente de CO2 de alta pureza que tiene otra aplicación y que puede salir al mercado como otra línea de mercado de negocio del que desarrolla la tecnología. El lavado con agua, que se basa en los principios de la diferencia de solubilidad entre el metano y el CO2, pero que el metano sigue siendo soluble en agua. Por tanto, si se usa esta tecnología, tenga en cuenta que tendrá una pérdida de metano en la corriente que tiene que llevar al proceso de desorción. Y tiene 2 etapas, el proceso de absorción con B, un proceso de lo que se conoce como flash o despresurización rápida, y por último un proceso de recuperación del agua vía stripping. Estos generalmente trabajan a altas presiones, entre 8 y 10 bares. Y una de las problemáticas es que generalmente, aunque no se ve aquí, generalmente siempre es recomendable limpiar el biogás antes de entrar al proceso, porque si no pasa lo que ha pasado en Valdemín Gómez. Valdemín Gómez tiene una tecnología de este tipo y su problema no es la tecnología, su problema es cómo tratar el efluente que sale del stripping, que va cargado en sulfuro de hidrógeno. Y entonces aquí está un detalle, porque aquí pueden influir en lo que son los costes operativos. El tamiz molecular, bien, que se basa sobre, ya sea zeolita o el más utilizado es el carbón activo, que sencillamente se basa en la diferencia de tamaño de moléculas, que son equivalentes al tamaño de poro que se le crean al carbón activo. Solamente permite la entrada, en este caso, de aquellos componentes que son diferentes al metano, pues el metano tiene un tamaño de molécula, una estructura molecular que tiene un tamaño de molécula superior a los otros componentes. Y aquí, en principio, bueno, esta tecnología permite captar, además de captar el CO2, también permite captar parte del nitrógeno y parte del oxígeno. Por lo que, para aquellos biogases que tienen o están enriquecidos, principalmente los de vertederos que están enriquecidos en oxígeno y nitrógeno, sería en este caso una buena alternativa. Aquí tienen algunas de las características, el principio de separación, la presencia de oxígeno y nitrógeno se puede absorber parcialmente, una vez saturado el carbón molecular se regenera, bien, por despresurización, y es una de las que mayor consumo, digamos, eléctrico tiene. Aquí tienen el sistema criogénico, también conocido como destilación en frío. Esto es
si alguien conoce el proceso Linde, para la producción de gases industriales, oxígeno y nitrógeno industrial, o ya sea para la medicina, es un proceso, digamos, similar. Y aquí, como se ve, es una forma repetida de enfriamiento, compresión, enfriamiento, compresión, enfriamiento, compresión, hasta llegar a los valores que ven, menos 90 grados Celsius y 40 bares, pues el punto de ebullición del CO2 es menos 78 y el punto de ebullición del metano es menos 160. Con menos 90 podemos, en este caso, separar, ya sea de forma líquida, de forma gaseosa o de forma sólida, lo que es el CO2. Y aquí abajo, bueno, tienen lo que son los fundamentos, que es en este caso el conocimiento de lo que es el punto triple y la presión crítica también, que es necesario tener en este caso. Aquí tienen el sistema de membranas, que ha sido uno de los últimos que se ha incorporado a la ingeniería química, se ha incorporado también al tema del gas natural y, por último, también se ha incorporado al tema del biogás, del enriquecimiento del biogás. Y, bueno, se basa en el principio de la permeabilidad y, como pueden ver aquí, lo que es la permeación de los gases difiere. Bien, los hidrocarburos ligeros, como el metano, etano, eteno, son menos permeables en la membrana que el agua, el vapor de agua, el CO2, el sulfuro de hidrógeno y, en parte, el nitrógeno. Pues aquí tienen todo lo que es, digamos, el fundamento, y esta es una tecnología que últimamente está cogiendo mucha aplicación, dado el desarrollo que está habiendo en el tema de las membranas. Aquí tenemos una comparativa, es decir, en cuanto a las características operacionales: demanda eléctrica, demanda de calor, pérdidas de metano, presión de operación, temperatura, separación, es decir, cuestiones adicionales como la separación del nitrógeno y el oxígeno, la necesidad de agua y la separación. Como yo soy un enamorado del proceso químico de la mina, porque fue uno de los que empecé desarrollando cuando era el director de investigación y desarrollo del grupo era Holding, pues yo siempre voy a decir que lo mejor es la mina. Para mí sigue siendo así, pero si ustedes analizan los datos, verán que también es así. Cada cual tira su color, yo tiro, en este caso, pues a lo que yo sé hacer y a lo que nos ha enseñado la experiencia y, en este caso, la vida. Estos son el rango de aplicación por tecnología. Esto fue en el año 2012, 2014, pero ya actualmente esta repartición ha cambiado. Ahora la mina más o menos se mantiene un poco, ha crecido el peso swing absorption, ha crecido la membrana, ha disminuido lo que es el water scrubber y la criogenización pues se mantiene o apenas se aplica siempre y cuando no sean en combinación con otros procesos para producir CO2, bien, de alta pureza, ya sea en forma gaseosa o en forma líquida, o para lo que es la licuefacción del biometano. Esta fue, por ejemplo, en el 2002, la planta piloto que desarrolló el grupo ERA, que es el proceso de amina. Aquí está la planta piloto, allí está el sistema de compresión y suministro. El grupo ERA fue el primer grupo que sacó en España los 3 coches a movilidad, moviéndose por biogás. Se hizo bastante fuerza al gobierno de la región, de todo, pero aquello no funcionó. Aquello, digamos, quedó en lo que tenía que quedar, que fue en la nada hasta ahora, que por eso que le doy en gran medida las gracias a Yago por esta jornada, porque parece que quiere haber algún movimiento en este sentido, o ha aparecido algunos movimientos. Ya Aqualia también tiene, hace un tiempo atrás, tiene un sistema también de producción de biometano, otros grupos también han introducido esta tecnología, y al parecer el canal Isabel II también quiere apostar por esta tecnología, que es interesante, que nos movamos todos en este sentido para poder apoyar este proceso, porque no hay proceso más caro que el que no se inicia. El proceso mejor es el que se inicia, tenga el coste que tenga, pero al final, con la experiencia, con el recorrido, todos estos costes, por lo general, tienden a bajar. Esta es la planta ya semi-industrial que se desarrolló. La planta piloto que se desarrolló pues sirvió para obtener los modelos y los parámetros de operación, y a partir de ahí pues se desarrolló la planta ya industrial, que la tiene como un sistema piloto para moverlo por todo el país, y ahora está desarrollando algunos proyectos. Creo el último que he oído hablar del proyecto de ERA es el proyecto de Góngora, que estaba desarrollando esto también con
no sé si es en Galicia, en Asturias, por esta zona. Pamplona, gracias. Bueno, este es el diagrama de flujo de este tipo de tecnología, biogás de vertedero o planta de metanización. Lo que siempre recomiendo en toda esta tecnología, dada nuestra experiencia en el tema de limpieza de biogás, es acondicionar el biogás. Está probado que cada vez que se limpia el biogás, ya no solamente los motores funcionan bien y dan una buena economía, sino que todo proceso de producción de biometano mejora y sus características y sus producciones son mucho más favorables. Luego viene lo que es el enriquecimiento, el grinding. Este gas, que ya es un gas similar al gas natural, es un gas inoloro, por tanto necesita además de ser secado, ser odorizado, para tener constancia de cualquier fuga y de su existencia. Luego ya pasaría a lo que es el proceso de compresión, almacenamiento y distribución, y de aquí inyectarse a vehículos o inyectarse a red de gas natural. El caso era lo tomó en este caso para mover la flota de coche interna de su vertedero, y por tanto ahí tuvo una economía. Luego, bueno, lo que es la mina ya agotada pasa a un proceso de regeneración con calor y esta mina regenerada pues pasa al proceso. Es decir, que es una economía circular donde el circuito se cierra. Este es el diagrama de flujo, que lo tienen ahí un poquito más detallado. Estas son las características operacionales, similar pero un poquito más enriquecida y mejor vista. Esta es la invitación que le hago al curso de formación que impartimos, que llevamos por la 18ª edición. La última edición la hicimos en la EDA de Atotonilco, que gestiona Acciona allá en México. Y solamente me queda pues darle las gracias por la atención prestada. Espero no se vaya. Muchas gracias, Joaquín.